equilibrio y un reconocimiento interpares de la soberanía de los estados de manera mucho más estructurada, mucho más legal. Trump parece operar bajo la premisa de que las reglas pueden ser ignoradas si el poder de Estados Unidos, bien sea económico o militar, se lo permite. El problema es que no solo para las víctimas de esta forma de pensar, sino que la mentalidad está minando al final una estabilidad global que es muy precaria, que impide, si esto se lleva a cabo con éxito para Estados Unidos, que otras naciones con aspiraciones expansionistas sigan su ejemplo. Aún más inquietante, sin embargo, que esta controvertida aventura sobre Islandia, por llamarla de alguna manera, es su plan, respaldado por Israel, de reasentar a los palestinos de Gaza en países africanos. Se ha confirmado que Estados Unidos e Israel mantienen o han mantenido conversaciones con Sudán, con Somalia, con Somalilandia, que no es ni siquiera un país autónomo oficialmente, para explorar la posibilidad de trasladar allí a millones de personas desplazadas desde Gaza. La idea, ya saben, que subyace a todo esto, es ese plan de Donald Trump de vaciar el territorio palestino para reconstruirlo bajo control estadounidense. Y eso salta a la vista. Es un desafío de cualquier noción del derecho internacional. Y es más, recuerda los planes de las potencias coloniales europeas del siglo XX y anteriormente, en el XIX, para reasentar poblaciones no deseadas en lugares lejanos, pobres, donde no molesten. Un plan que, más allá de su brutalidad evidente, presenta problemas logísticos, políticos. Ningún país africano de los que se mencionan está en condiciones, desde luego, ni mucho menos, de absorber una población del tamaño de la de Gaza sin provocar un colapso económico, social, un drama humanitario. Es evidente que esta iniciativa, además, evoca los intentos previos a la creación del Estado de Israel, cuando las naciones antisemitas de Europa barajaban la posibilidad de enviar a los judíos bien a Madagascar, bien a la República Centroafricana, en lugar de aceptar su integración y la realidad de su presencia en lo que es ahora Israel o lo que es ahora Palestina. En aquel entonces esos planes eran vistos como inhumanos, como moralmente reprobables, y estamos hablando del siglo XIX, de comienzos del siglo XX. Ahora, obviamente, mucho tiempo después, la propuesta de Trump genera una controversia similar, solo que mucho más de un siglo más tarde. Por lo tanto, parece bastante extraño que siquiera se tenga en cuenta esta posibilidad, y más proviniendo de un pueblo como es el judío, que ha sufrido precisamente iniciativas similares. Se trata a los palestinos como un problema que ha de ser desplazado, pero además ignora que la historia ha demostrado una y otra vez que desplazamientos forzados de este tipo no resuelven ni mucho menos los conflictos. Es más, lo que suelen hacer es agravarlos. Y al final esto también nos lleva a otro pensamiento. ¿Qué tipo de hegemonía quiere representar Estados Unidos en el siglo XXI? Sabemos que durante la Guerra Fría la política exterior de Estados Unidos se basaba en contener la influencia soviética, promover la democracia, el libre mercado, y todo eso eran los pilares de su poder. Entró, tras la caída soviética, en una nueva fase el mundo. Estados Unidos era el único hegemón, y la justificación de su liderazgo al final se basaba en la defensa de un orden basado en reglas, de unas reglas democráticas que todos respetan, de un concierto internacional pactado. Ahora Trump rompe con esa tradición, opta por una visión en la que el poder de Estados Unidos es el único criterio válido para definir qué es legítimo y qué no. Si lo necesito, lo cojo por las bravas. Es lo que se deriva, por un lado, de la personalidad de Trump, por otro, de más de 3 décadas de hegemonía única. Quizá al mundo le interesa realmente que esa hegemonía se transforme en una bipolaridad o una multipolaridad distinta que ponga algo de contrapeso y de freno a quien ahora mismo hace y deshace sin tener en cuenta a los demás. ¿Acaso una superpotencia del siglo XXI puede permitirse actuar como un imperio del siglo XIX y no va a tener consecuencias? Algo habrá que hacer. O estamos presenciando quizá también el declive de un orden mundial basado en normas a favor de un realismo, de un pragmatismo completamente crudos, donde la fuerza lo decide todo. Esto parece que apunta a una recesión geopolítica global, ese interín, ese punto en el que un imperio o un orden mundial está en retirada, pero no ha terminado de surgir consolidado el nuevo orden mundial. Y eso parece que es un terreno abonado a todo tipo de sufrimientos. Ahora mismo tenemos que respondernos hasta dónde puede llegar el unilateralismo que representa la forma de hacer de Donald Trump sin romper el equilibrio global y sin afectar. Porque ¿qué pasará si otras potencias como China o Rusia deciden adoptar la misma lógica, si desafían las reglas internacionales con la misma impunidad y sin ningún tipo de límite? Entonces nadie, ni siquiera Estados Unidos, estará realmente a salvo de las consecuencias. Vamos a hacer una pequeña parada,
Vamos a hacer un alto en el camino. La vuelta a Pulso Geopolítico continúa con los titulares de las noticias más relevantes que han llegado a nuestra redacción. Paramos y enseguida volvemos. No se vayan. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya a repasar las noticias más relevantes de la jornada, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Las negociaciones en Ucrania están a la espera de una conversación entre Putin y Trump. Después de que ayer se reunieran las delegaciones rusa y estadounidense, Putin apoyó la idea de una tregua de 30 días en Ucrania, aunque lo hizo con condiciones. Zelensky ha denunciado las palabras, ha dicho, predecibles y manipuladoras del presidente ruso, al que acusa de retrasar el proceso de paz para continuar así con la guerra. Entre tanto, sobre el terreno continúan los ataques. Drones ucranianos han golpeado esta pasada noche 2 estaciones de compresión de gas y un depósito de misiles en 3 regiones distintas de Rusia. En Kursk, entre tanto, los rusos casi han completado la reconquista del territorio que los ucranianos ocuparon hace meses. Se teme ahora que las fuerzas rusas vayan más allá y ocupen parte de la provincia ucraniana de Sumy. Kiev ha ordenado hace horas la evacuación de 8 aldeas en esa zona fronteriza ante el avance ruso. Y Bruselas extiende las sanciones selectivas a Rusia tras aceptar exigencias que venían de Hungría. El Consejo de la Unión Europea ha prolongado otros 6 meses las sanciones selectivas contra personalidades y entidades rusas por socavar la soberanía e integridad territorial de Ucrania tras aceptar la exigencia de Hungría de sacar de la lista negra 3 nombres. En Canadá, jornada final de la reunión de ministros de Exteriores del G7. La guerra comercial y una posible tregua en Ucrania planean sobre la jornada final de la reunión de los ministros de Exteriores del G7 en la localidad canadiense de Charlevoix. En Estados Unidos, el Senado intenta conseguir los apoyos que le sirvan para evitar el cierre del gobierno. Apoyos demócratas necesarios a la propuesta presupuestaria republicana para evitar que hoy mismo el país se enfrente al cierre de la administración por falta de fondos y que sería el primero del presidente Donald Trump. Por el momento, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha asegurado que no bloqueará el proyecto republicano. El expresidente de Filipinas
Filipinas comparece ante la Corte Penal Internacional. Lo hace en una audiencia inicial en la que se le informará de sus derechos antes del comienzo de juicio por crimen de lesa humanidad y asesinato con el que se le vincula por su guerra contra las drogas en Filipinas entre 2011 y 2019. Portugal celebrará elecciones anticipadas. Será el próximo 18 de mayo. Y serán las terceras elecciones legislativas en 3 años tras la caída del gobierno del primer ministro conservador Luis Montenegro, después de que el Parlamento rechazara el martes una moción de confianza. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. El aperitivo eran los titulares, ahora profundizamos en toda esa actualidad internacional, Blanca. Predecibles y manipuladoras, así ha calificado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky las palabras de su homólogo ruso Vladimir Putin sobre la propuesta estadounidense para un alto el fuego de 30 días. Тим більше, що зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані. Para Zelensky, el presidente ruso intenta retrasar el proceso de paz para continuar así con la guerra. Ayer Putin, recordemos, aseguró que este cese temporal de las hostilidades se hará efectivo si se profundiza en las causas del mismo. Otra de las condiciones es que la tregua sirva para allanar el camino hacia una paz duradera y que Ucrania no utilice la misma para rearmarse. De acuerdo con las propuestas de cese de hostilidades, pero partiendo de la base de que ese cese debe conducir a una paz a largo plazo y abordar las causas originales de esta crisis. Y Hungría se opone a que la Unión Europea emita deuda conjunta para financiar el rearme del bloque. Lo ha dicho su primer ministro Viktor Orbán. Asegura que Hungría no participará en un crédito conjunto de la Unión Europea. Para Orbán, la solución es que cada país comunitario aporte a un fondo europeo, ya que un crédito conjunto, dice, generaría una espiral de endeudamiento. Hay dos bandos en la Unión Europea. Unos dicen, por supuesto, que lo haremos juntos y que cada uno aportará su propio dinero. El otro bando dice, no, que recaudaremos enormes cantidades de dinero juntos y toda la Unión Europea garantiza su devolución. La Constitución húngara establece claramente que esto es imposible. Solo sería posible si Hungría se uniera a una espiral de deuda a largo plazo o participara en ella. Creo que es muy peligroso si 2/3 del Parlamento lo apoyan. En este sentido, el primer ministro húngaro ha adelantado que en la cumbre de los 27 prevista para la próxima semana habrá sobre el tema, dice, una discusión fuerte y difícil. Hungría y Eslovaquia son obviamente oponentes de la guerra. Prevé un debate muy intenso y difícil. Nos estamos acercando al fin de nuestro tiempo. No quiero adelantarme. La cuestión clave del desarrollo de la defensa europea que debatiremos en el marco de la guerra en Ucrania es cómo queremos financiarlo, Ucrania, el ejército ucraniano y el desarrollo de nuestra propia industria de defensa. Respecto a Ucrania, Viktor Orbán ha reiterado que la mayoría de los países comunitarios quieren seguir la guerra, una postura que ha calificado de loca y errónea. Aquí en nuestro país, la ministra de Defensa ha reiterado el firme apoyo de España a Ucrania. En una reunión en Madrid junto a su homólogo ucraniano, Margarita Robles ha asegurado que nuestro país seguirá formando y adiestrando a sus militares. La ministra ha afirmado además que invertir en defensa es invertir en la paz, una paz, ha dicho, justa y duradera. La cruel invasión de Ucrania, con un número elevadísimo de muertos, nos demuestra que hay que cuidar y proteger la paz. Por eso insistimos en la necesidad de trabajar por la paz y esa inversión en defensa que nos va a ayudar a que no vuelva a haber otra cruel invasión como la de Ucrania. Y mientras sobre el terreno continúan los ataques, Gemma González. Drones ucranianos han golpeado esta pasada noche 2 estaciones de compresión de gas y un depósito de misiles en 3 regiones distintas de Rusia. En Kursk, entre tanto, las tropas rusas han recuperado 28 asentamientos en su región occidental de Kursk y han tomado el control de la aldea de Novenke en la región ucraniana de Sumy. Moscú ha acelerado drásticamente su campaña para expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk, donde han tomado el control de un centenar de asentamientos en una incursión sorpresa en territorio ruso el pasado mes de agosto. Se teme ahora que las fuerzas rusas vayan más allá y ocupen parte de la provincia ucraniana de Sumy. Kiev ha ordenado hace horas la evacuación de 8 aldeas en esta zona fronteriza ante el avance ruso. Y Bruselas ha aprobado la renovación de las sanciones individuales por la invasión rusa de Ucrania tras superar las reticencias de Hungría, que también secundaba a Eslovaquia para sacar de la lista negra a algunos oligarcas vinculados al Kremlin y que finalmente han quedado reducidas a dejar fuera 7 personas, 3 de ellas
fallecidas. La adopción de esta prórroga para 6 meses de las sanciones afecta a más de 2.400 personas, entre ellas al presidente ruso Vladimir Putin y numerosos individuos de su círculo más estrecho, como ministros parlamentarios, empresarios y oligarcas. Y hoy, antes de la medianoche, se votará en el Congreso de los Estados Unidos sobre la resolución de continuidad para evitar el cierre del gobierno. El resultado podría depender de la posición del ala demócrata, mayoritariamente en contra, a excepción de su líder, el senador de Nueva York, Chuck Schumer. Pablo Llanone. Aunque el ala republicana controla 52 escaños y hacen falta 51 para una resolución favorable, la posibilidad de divergencias dentro del partido de Trump hace necesario, aún así, el voto favorable de los demócratas. Esto, de momento, no es muy probable en términos generales. El ala republicana sigue presionando para aprobar una financiación que aumentaría en $6.000 millones el presupuesto militar en detrimento de los gastos públicos, que sufrirían reducciones, se estima, de $13.000 millones. Entre el rechazo generalizado de los demócratas, su líder, Chuck Schumer, ha declarado que apoyará la resolución de continuidad, ya que votar en contra, dice, supondría un cierre del Congreso y daría más poder a Musk y Trump. Pero creo que permitir que Donald Trump tome mucho más poder a través de un cierre del gobierno es una opción mucho peor. Por lo tanto, votaré para mantener el gobierno abierto y no para cerrarlo. No hay nadie en el mundo, nadie que quiera cerrar el gobierno más que Donald Trump y que Elon Musk. No deberíamos permitírselo. Chuck Schumer recibiría el respaldo de senadores como Joe Manchin o John Tester frente a la negativa generalizada del resto del partido. La senadora Elizabeth Warren es una de las muchas que están en contra. Denuncia que estaría dispuesta a negociar si los republicanos quisiesen sentarse a la mesa con los demócratas. Pero lo único que los republicanos hacen, dice, es amenazar con votar en contra de la resolución de continuidad si no se mantienen los presupuestos presentados, que están centrados en recortar gastos en colegios o en veterinarios, entre otros. Al discurso de Warren se suman otros líderes demócratas como Alexandria Ocasio o Bernie Sanders, que representan la opinión mayoritaria. Esta situación sigue generando divisiones dentro del Congreso. Hace 2 semanas, entre republicanos y demócratas, escindidos ante el primer discurso de Trump, y ahora dentro del propio partido opositor al magnate neoyorquino. Y en Oriente Medio, Hamas ha aceptado liberar a un cautivo israelí estadounidense para avanzar con la tregua en Gaza. Insiste a Israel para entrar en la segunda fase del alto el fuego, mientras que urge a los palestinos a rezar en masa en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Pablo. En el 12º día del martes del Ramadán y el tercer lugar más sagrado del Islam, se encuentra acotado por las restricciones militares israelíes. Como protesta, el grupo chiita ha llamado al pueblo musulmán a saltarse los límites que están limitando significativamente el acceso a este lugar sagrado. De esta manera, el grupo chiita apela a la defensa de Al-Aqsa, uno de los puntos árabes más emblemáticos, como decíamos, y especialmente en este mes del Ramadán. Ahora, dice Hamas, se encuentra en manos de la profanación colona y exigen que los musulmanes muestren una postura firme al respecto. Hace unas semanas, Israel imponía por segundo año consecutivo las restricciones de acceso a hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 50 y niños de hasta 12, obligándoles a llevar un permiso para cruzar los controles. Muchos no han podido pasar, pero otros, hablamos de más de unos 60.000 fieles, han podido cruzar para realizar las oraciones de Isha y Tarawih en los patios de la mezquita Al-Aqsa. Repasamos ahora lo que nos cuentan y cómo nos lo cuentan las principales cabeceras internacionales. Queremos saber cómo afrontan esas noticias relevantes de la coyuntura geopolítica, y esa labor la desarrolla cada día Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Suben las tensiones entre China y Taiwán. Este jueves la isla del Pacífico ha propuesto una ley que afecta al personal militar con vínculos con China. Para The South China Morning Post, medio alineado con el Estado, con Pekín, se trata de un ataque a la China continental.
El personal militar taiwanés que posea documentos de identidad emitidos en China continental enfrentará un mayor escrutinio y podría pasar hasta 7 años en prisión si expresan su lealtad a Beijing, según los cambios al código legal de la isla. Además, serían penados por mostrar esta lealtad. Desde The Guardian nos acercan más al punto de vista de Taipei. El medio británico se hace eco de las declaraciones del presidente Lai Ching-te, en las que este denuncia que China ha aprovechado la libertad, diversidad y apertura del Taiwán democrático para reclutar bandas, medios de comunicación, expertos y partidos políticos, entre otros. A tales efectos, Taipei tendrá que tomar esas medidas anunciadas por The South China Morning Post, medidas que para Ching-te son proactivas. Cambiamos el foco de zona del mundo porque hoy la Comisión de Investigación de Naciones Unidas informa de que las fuerzas israelíes habrían cometido actos de violencia sexual contra detenidos palestinos, incluidas violaciones y torturas sexualizadas. La organización califica estos actos como genocidas y esto nos hace llegar 2 visiones marcadamente diferentes, Pablo. Así es, desde Al Jazeera, The Guardian o Washington Post se hacen hincapié en esa denominación de acto genocida. Nos detallan, además, que según el informe emitido por las Naciones Unidas, ha habido ataques a las salas de maternidad y otras instalaciones de atención sanitaria para mujeres. Ha habido también la destrucción de una clínica y también de los controles a la entrada de alimentos y suministros médicos a Gaza, que en conjunto, dicen, han destruido la capacidad reproductiva de los palestinos en Gaza como grupo. Mientras, Fox News, medio más conservador, pro-Trump, se hace eco de la respuesta de Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí tacha de antisemita estas acusaciones de las Naciones Unidas. De igual modo lo hace uno de sus embajadores, Danny Danon, cuyas declaraciones recoge la Fox. Esto es indignante, dice. Esto es un informe antisemita contra Israel que nos culpa después del 7 de octubre. Es inaceptable. Sabemos que se cometieron crímenes sexuales contra israelíes durante el 7 de octubre. El Consejo de Derechos Humanos sigue en silencio al respecto. Siguiendo la estela de estas palabras, la Fox concluye que el informe, en lugar de centrarse en los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por la organización terrorista Hamas durante la peor masacre contra el pueblo judío desde el Holocausto, las Naciones Unidas optan una vez más por atacar al Estado de Israel con acusaciones, dice, falsas. Nos marchamos hasta África porque Angola anunciaba el inicio de conversaciones entre M23, ya saben, la guerrilla del Congo y el gobierno de la República Democrática. En paralelo, el apoyo de las tropas sudafricanas se ha retirado. Pablo, ¿qué nos cuenta Africa News? El medio africano de habla inglesa informa de que la Comunidad de Desarrollo de África Austral ha anunciado el fin de su ayuda militar en el este de la República Democrática del Congo. Será una retirada gradual, lo que marcará el fin del mayor contribuyente de ayuda militar en la región, que han estado presentes desde el año 2023. Un conflicto, como ya saben, que se recrudeció especialmente en enero de este año, cuando la guerrilla, cuando M23 tomó ciudades del este del país, Bukavu y Goma, y controló amplias zonas de provincias muy ricas en materias primas del Congo. Pues bien, estas ciudades han pasado unos meses caracterizados por los intentos de M23 de que los habitantes se unan a sus filas. Y nos informa sobre esto el medio panafricano The Continent. Unas 70.000 personas habrían huido del este de la República Democrática del Congo a Burundi en estas semanas que han transcurrido desde que los combatientes del M23, respaldados por Ruanda, tomasen las ciudades de Goma y Bukavu. Desde este momento, desde sus últimos 3 meses, se ha recrudecido bastante la represión en estas ciudades. Muchas personas han tratado de emigrar huyendo de este caos. Muchos de ellos, por ejemplo, están arriesgando la vida, intentando cruzar a nado o en balsas incluso improvisadas el río Rusizi. Se trata de una frontera natural entre ambos países. Entre estas personas hay hombres que han declarado a la BBC que les aterra vivir en territorio ocupado por el M23, ya que, dicen, los rebeldes están reclutando a la fuerza a ciudadanos congoleños en sus filas. Ponemos el colofón a este repaso, siguiendo con el escrutinio de la semana, a Emmanuel Macron, sobre cómo lo abordan los diferentes medios a lo largo y ancho de todo el mundo.
Hoy nos hemos preguntado cómo informa China del jefe de Estado galo, así que acudimos a South China Morning Post para conocer su postura hacia el presidente francés. Así conocemos la postura de uno de los medios chinos más alineados con el Partido Comunista Chino. Así, desde Pekín nos llega una tela de belicismo que cubre el rostro de Macron. Casi todas las referencias al presidente galo tienen que ver con algo que esté relacionado con una guerra, ya sea sobre el territorio ucraniano o sobre el económico. Ya saben que desde hace meses China y Europa miden sus fuerzas mediante enfrentamientos comerciales. En diciembre de 2024, varios asesores comerciales de Francia y China se reunieron para discutir un acercamiento económico en aras de preparar una visita de Macron al gigante asiático. Algo que, por cierto, no ha pasado, ya que la última visita de Macron fue en el año 2023. Aunque esto es algo de lo que el medio dice, podría suceder en el año 2025, es decir, en nada. Por otro lado, el medio advierte esos duelos de apretones de manos entre Macron y Trump. Otra guerra más interna que, cabe decir, ha dejado imágenes muy icónicas a la par que cómicas. De igual modo, habla del intento de Macron de convertir a Francia en un aliado sólido de Trump, a pesar de que el magnate neoyorquino cuestiona el respeto que Washington le debe al jefe de Estado galo. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Como repasamos aquí el panorama geopolítico que se vive en el mundo, como sabemos que es de los más controvertidos, de los más polémicos, de los más arriesgados que se han vivido en las últimas décadas, como posiblemente estamos en esa recesión geopolítica global de la que les hemos hablado en tantas ocasiones, en ese momento en el que un orden mundial va decayendo y no termina de alumbrarse el nuevo orden mundial, en esos momentos de incertidumbre, ¿qué surge? Pues surge fundamentalmente riesgo, un riesgo al que los seres humanos por naturaleza tenemos aversión, pero que tenemos que afrontar, no queda otra. Por eso, ¿quién mejor para hablar de una situación así de complicada que el director del Máster de Riesgos de ICADE, Universidad Pontificia Comillas, es decir, Luis Garbía? Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo. Y a ver, los seres humanos, dependiendo del ser humano, hay gente que tiene un perfil de aversión al riesgo y, en cambio, algún otro tiene que le gusta esto del riesgo, pensando en lo que está pasando en la actualidad geopolítica de estos últimos días. De hecho, vamos a desgranar y vamos a tener oportunidad de hablar tranquilos de todo esto, pero querría empezar por un asunto concreto que se refiere a cómo se gestiona el riesgo geopolítico, pero que he tenido poco eco cuando he preguntado sobre ello. Al final, esto es geopolítica, pero esto es intereconomía.
Y yo te pregunto por la gestión del riesgo geopolítico en las empresas, por un extremo que a mí me resulta muy complicado generar para tener un entrevistado aquí, la diplomacia corporativa, de qué estar pendiente, cómo alguien que tiene intereses a lo largo y ancho de todo el mundo, pues está al tanto de lo que sucede en un sitio o en otro, sabe si tiene que desinvertir o no, sabe si tiene que desvincular su filial de la matriz para darle una nueva razón social y seguir operando pero camuflado. ¿Cómo se gestiona el riesgo geopolítico en la empresa? Joder, qué pregunta, y no me sorprende que la gente no te haya contestado, porque hay un componente del cuento del emperador, del traje del emperador. Claro. Que el emperador, y esto porque me has preguntado, lo digo, en el cuento el emperador va desnudo. Y al final no es hasta un niño pequeño, una niña supongo, que dice el emperador va desnudo. ¿A qué me refiero con ello? Antes hablábamos, Rafa, hace años ya, que yo llevo sin mencionarlo en público, pues probablemente 5 años, 4, de los cisnes negros, sucesos imprevistos que lo ponían patas arriba. Ahora vivimos cada día dentro de un cisne negro. Y en este sentido, punto 1, respondiendo, ¿cómo se gestiona? Tenemos que entender que hay organizaciones en las cuales no hay nadie al mando. El emperador va desnudo. Y luego, en aquellas en las que hay alguien al mando que controla, es plenamente consciente de que cualquier día puede suceder lo inesperado. Y frente a esta incertidumbre, lo importante no es tanto, por un lado, necesitamos previsión, necesitamos flexibilidad, necesitamos estar preparados para lo que pueda pasar. Pero en un segundo nivel es, si me apura Rafa, mucho más importante que la situación de que el riesgo no suceda, sino la gestión del riesgo una vez sucede. Claro, yo me planteo, igual hay un comité dedicado, igual esto se maneja en rango de consejo de administración o de senior advisors, o se ha crecido de consejo de advisors. Me encanta, Rafa, cómo intentas mirar en otros sitios que no son el tuyo. La variable fundamental es la comunicación. La comunicación, porque al final con Internet ha cambiado el mundo. Todos tenemos acceso directo a la información, estamos en un mundo en el cual cada día nos podemos levantar con una buena noticia, con una nueva noticia, y la realidad es que lo que marca la diferencia no es tanto el estar preparado, no, que estar preparado ayuda mucho, sino el estar preparado con la comunicación. Es decir, muchas veces hay un pequeño fuego y sorprende cómo y estoy pensando ya en la geopolítica, estoy pensando en el propio Trump. Hay un pequeño fuego y la respuesta es echar gasolina al fuego, que probablemente cuando echemos gasolina estemos tratando de desviar el foco, pero pensando en empresas, y te voy a poner el Silicon Valley Bank, una empresa pero que está asociada con la Reserva Federal. ¿Cómo gestionó Estados Unidos el riesgo asociado con el pánico bancario que estaba ocurriendo en ese momento en todo el sistema financiero bancario estadounidense? Señalando a Suiza, señalando a Credit Suisse, desviando la atención. Al final fue comunicación. ¿Cómo gestionas un desastre? Pues una vez ha ocurrido el desastre, por supuesto, hay que salvar vidas. Pero en paralelo con todas esas labores técnicas, la comunicación vuelve a ser absolutamente relevante. Y yo creo que a todos nos puede venir en la cabeza, por un lado, la Dana, un desastre absoluto natural, y luego cómo esa gestión posterior de la comunicación se está realizando como se está realizando, y no quiero entrar a juzgar, porque otra idea que es transversal a todo esto de lo que estamos hablando es en este mundo en el cual la información llega en tiempo real, en el cual todos sabemos lo que está pasando. No se puede gestionar sin transparencia y ética. Vamos con otras derivadas, que tenemos mucho de lo que hablar. Un asunto que te parece verdaderamente relevante, que condiciona la realidad actual, pero que va a condicionar también los equilibrios geopolíticos. La inteligencia artificial, las tecnologías más avanzadas de las que disponemos ahora mismo, y se me ocurre así a bote pronto, porque son los grandes nombres, pues que si la confrontación Nvidia-DeepSeek, lo que representan, porque al final son dos compañías, pero toda la implicación geopolítica que hay detrás, cómo DeepSeek ha logrado un cierto mojar la oreja a Nvidia con sus chips más baratos, con los chips que no están sujetos a un embargo, cómo Nvidia depende para sus chips y para sus tarjetas de lo que se fabrica en TSMC en Taiwán, y metes un componente en el que Taiwán, díscola, perteneciente legalmente a la China continental, de facto es independiente. Al final es una lucha entre Estados Unidos y China por el predominio
geopolítico mundial a través de la tecnología. Lo mismo, no me vuelves a invitar más, Rafa. Yo sé que quieres ir hacia adelante, pero se me escapa volver hacia atrás. Es otra vez comunicación. Trump sale elegido el 20 de... toma posesión el 20 de enero. Una semana después, Trump, junto con Sam Altman, que además Sam Altman es un poquito enemigo de Elon Musk, Trump anuncia Stargate. No sé si son 500.000 millones de dólares, 500 billions en inglés, que es un anuncio salvaje, es un anuncio donde además una semana después de haber ganado las elecciones tú estás marcando el camino de lo que quieres que sea tu gobierno. Comunica este mensaje y una semana después, justo la semana después, el lunes, aparece DeepSeek, que yo DeepSeek lo había probado un mes antes. DeepSeek es una inteligencia artificial. Voy para atrás en el tiempo. GPT, cuando aparece, consigue en apenas 3 días, creo que son los 100 millones de usuarios, o el millón, o sea, en muy poco tiempo la inteligencia artificial consigue muchos usuarios. Pues al final, con un efecto parecido al de GPT, DeepSeek, en muy poquito tiempo, pone patas arriba todo el mundo de la inteligencia artificial. Esto es una empresa que anuncia, además el anuncio es, mientras que Trump con 500.000 millones va a hacer algo, DeepSeek ha hecho otra cosa igual con 5 millones solo. O sea, al final es un poquito esa historia de David contra Goliat, el relato, el famoso relato. Anuncia DeepSeek esto, y DeepSeek realmente ¿qué está diciendo? Pues por un lado hay un embargo de chips hacia China frente a Taiwán. TSMC es el fabricante de chips, Nvidia es el mayor fabricante mundial. Nvidia hemos visto todos la cotización como es inmensa, más de 3 billones españoles, 3 trillions. Y DeepSeek lo que dice es, pues un poquito el gigante de Nvidia, lo de los chips, que es importante, pues no es, o sea, los chips... Esto está sobrevalorado. Te viene a decir, esto está sobrevalorado. A ver, viene a decir que mientras antes eran muy, voy a decir 50 muis importantes, pues ahora en lugar de 50 muis son 45 muis. Y esa diferencia de valoración, como bien comentabas, hace el colapso a las 2 semanas de que Trump sea elegido presidente. Por lo tanto, es comunicación en relación con China y luego es una carrera que a mí me interesa mucho y ya vamos un paso más allá, es la gestión eficiente de recursos. Antes, en el mundo industrial en el que estábamos, lo relevante son las economías de escala. Cuanto más grande, mejor, que es el juego que juegan Nvidia, que juegan los grandes gigantes tecnológicos. Y en cambio llega China con sus pandas, con su bambú, y lo que nos está demostrando a todos es que no es tan importante la gestión eficiente de recursos, sino el ser capaz de hacer más con menos, que es lo que hace DeepSeek. Y al final China, eso de más con menos desde un punto de vista económico, pero es que son muchos más ellos que nosotros. Por lo tanto, ellos tienen mucha más eficiencia, pero si comparamos población, el tema demográfico, si hablamos de geopolítica, yo no soy capaz de hablar de geopolítica sin hablar de demografía y de geografía. Total. Pues ¿cuántos habitantes tiene Estados Unidos? 300, 400 millones. En Europa, llega, 400. Sí. Pues China por un lado, 1.500 millones, India por otro, 1.500. Pues total. Otra derivada, que viene también de la inteligencia artificial, pero que nos abre otro camino y que nos dice, esto parece que va a generar dominios y dominados en la geopolítica global a partir de incorporación a una realidad nueva que es se opone a un cambio de paradigma, pero uno decide tener todo cerrado y otro decide el código abierto. Y el que tiene el código abierto igual pasa, yo no sé, yo soy ya muy mayor, igual quien nos escucha no lo es tanto, pero el debate en los años 80, ¿eres de beta o de VHS? Según los expertos, y de hecho en las televisiones se utilizaba beta. ¿Cuál triunfó? El VHS. No necesariamente el mejor es el que triunfa es el que adopta más gente. Por lo tanto, estrategias equivocadas, a lo mejor por patentar algo, a lo mejor por preservar en la oscuridad algo, te pueden hacer perder una carrera porque el resto del mundo no utilice tu solución, mientras que tenerlo en abierto puede hacerte avanzar, no sé. No, totalmente de acuerdo. Además, tocas muchos palos y todos los palos son buenos. A mí me gusta mucho hacer la distinción entre ideología y filosofía. Ideología, intento no comulgar con ninguna, y he usado un verbo correcto, comulgar. Filosofía, trato de abrazar todas. En este sentido, el código cerrado es tecnología.
Y la tecnología, como bien has comentado con el ejemplo que has puesto del VHS, ya nadie se acuerda del VHS, ni siquiera de los CDs, y nos empezamos a olvidar de los USBs. El soporte tecnológico que da medio al vídeo, pues la gente se olvida de él. Nosotros ahora, ¿qué estamos haciendo? La radio. Video kill de Radio Star. O sea, el vídeo mató a la estrella de la radio. Pues seguimos hablando, seguimos comunicando. Y lo mismo, algunos de nuestros oyentes nos están oyendo por medio de un podcast. Lo relevante no es tanto el soporte tecnológico, sino la propia comunicación. En este sentido, la ideología para mí encaja como mi tesoro, el Gollum del Señor de los Anillos. Esa tecnología que Apple quiere proteger, voy a Apple porque es código cerrado, y frente a ese egoísmo natural asociado con la protección de patentes, el mundo industrial, yo creo que tenemos que combatir todos contra ese egoísmo. Me voy a venir arriba, Rafa, de los estados. Tenemos que competir de los estados, de los poderosos, con una generosidad asociada con la apertura, que es el código abierto. Vuelvo a DeepSeek, porque nos dicen, es que los chinos con nuestros datos, no sé qué. Sí, eso sí, y se llama TikTok. Es que DeepSeek es código abierto y DeepSeek te lo puedes descargar, lo instalas y no le manda ninguna información a Pekín porque todo el mundo ve lo que tiene ahí. DeepSeek lo que es un acto de generosidad, con toda la mala leche del mundo. Un poquito pasivos-agresivos son, pero es generosidad. Ponen a disposición de todo el mundo en general, pero importante, de Europa en particular, la tecnología que permite a todo el mundo llegar a donde está hoy en día OpenAI con GPT. Por lo tanto, el código abierto, ¿qué es? Abrir la tecnología. Yo hoy he tenido una idea, pues la pongo mañana a disposición de todo el mundo. Y esa filosofía es la que nos está haciendo crecer a una velocidad tremenda, mientras siga habiendo gente absolutamente egoísta e interesada. Estoy pensando en mucha gente, mucho personaje público español, digo español porque es el país en el que vivimos, mucho político que trata de proteger su tesoro, encerrándose en sí mismo. Has mencionado los estados, y esto me lleva a otro punto en el que te cambio de tercio, pero me parece fundamental. La presidencia y la heterodoxia en el pensamiento de Donald Trump nos lleva a que en un contexto como el de la tragedia que sucede en Gaza, proponga vaciarla de gazatíes, hable con África y diga, con países africanos, y diga que igual los va a llevar allí, y propone, incluso a través de sus inspiradores en pensamiento como Curtis Yarvin, que lo que hay que hacer es dotar a Gaza, al territorio, de una naturaleza corporativa, vaciarla de gazatíes, darles acciones de Gaza Corporation, que Gaza Corporation cotice en las bolsas estadounidenses y que a partir de ahí la bonanza y el dinero fluya y llueva del cielo. Esto destroza el Estado-Nación, tal y como surge a partir del 18 y como hemos entendido en estos 200 y pico años, que igual son un fin de ciclo los que estamos viviendo ahora, pero si quien está a la cabeza del hegemón es capaz de proponerte que un Estado o un territorio renuncia a su soberanía para convertirse en una empresa, ¿en qué punto estamos? A ver, en un punto que según has ido avanzando, iba pasando por diferentes estados de ánimo. Prefiero empezar con el humor y a ver si podemos también acabar con humor. Pues si revienta el Estado-Nación, ese Estado-Nación industrial, el pasaporte es industrial, pues lo mismo, tampoco pasa nada si el sitio al que vamos es un sitio mejor. Pero las herramientas de control y de contrapeso están basadas en las que se articularon en ese Estado-Nación industrial y de momento no tenemos otras. Sí, en España además esas herramientas de contrapeso las estamos gestionando estupendamente. Estoy hablando con ironía. Es un caso malo, perfecto, pero en la otra no tiene. No tiene ningún contrapeso. En lo otro yo de momento no sé muy bien hacia dónde estamos yendo. O sea, no sé dónde estamos, pero creo, y metiéndome en la pregunta en la que está, en la pregunta que has comentado, punto uno, tengo la sensación de que estás sobrevalorando a Trump. Y voy a ello. Unamuno, en El sentimiento trágico de la vida, hablaba de que no solo hay que conocer al filósofo, sino el momento del filósofo, o sea, la época del filósofo. Por ejemplo, para entender a Kant, que seguro que te gusta, pues hay que entender el previo a Alemania de aquella época. O sea, para entender a los prusianos, pues hay eso de que ponían en hora el reloj cuando Kant llegaba a los sitios. No sé si te sonará o te lo habrán dicho a ti alguna vez, Rafa. Sí, lo que pasa es que tú sabes que Kant nació en Königsberg, y Königsberg es ahora Kaliningrado,
el territorio de Rusia empotrado entre Lituania y Polonia con el corredor Sowinka, y desde donde quizá algo hay que decir sobre la estabilidad militar de Europa. Justo, es lo que te iba a decir yo. Eso es Europa, ¿no? Sí. Europa, Eurasia. Eurasia y Rusia. Estoy aprendiendo ruso, no sé si te lo comento. Me he bajado el Duolingo y me estoy haciendo... Yo he escuchado a Putin sin entenderle nada más que problemia, que me parece que tiene una etimología común. Hay que leer también a Dostoyevsky. Lo mismo descubrimos leyendo a Dostoyevsky, que no somos tan diferentes de los eslavos. O sea, y lo mismo, yo me siento mucho más diferente de un alemán prusiano que de un eslavo. O sea, pero bueno, volviendo a donde iba, Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, entender al filósofo en su contexto. Trump, ¿qué es? A ver, por un lado, hoy objetivamente es el POTUS, como le gusta llamar al otro, a Elon Musk, el POTUS, el presidente of United States, pero realmente Trump, como persona, lo que es un fabricante, un constructor de hoteles, que se fue, yo creo que a Rusia, tenía una empresa arruinada y consiguió un préstamo varias veces. Pero una de ellas se fue a Rusia y luego al día siguiente de volver de Rusia consiguió un montón de préstamos para poder comprar un edificio muy grande y cosas de estas. O sea, a lo que voy es que Trump al final en su carrera profesional se dedica a construir hoteles. Y en ese sentido, pues a Trump le ponen lo de Gaza delante, no con mucha empatía, pues, y lo que dices, pues esto, joder, para un solar, para hacer hoteles encima, estupendo. Yo creo que a esas declaraciones en concreto tampoco hay que darle muchas más vueltas porque no la tiene. O sea, me refiero, sí que todo lo que es Oriente Medio es complicado. Estados Unidos se siente el padre del mundo, Trump se siente el padre y la madre todo junto, pero una cosa es el sentimiento y otra cosa es la lógica. O sea, realmente, lo de Oriente Medio, lo de Palestina, pues nos podemos remontar hasta donde quieras en el tiempo. Y si quieres que vayamos atrás en el tiempo, me gustaría dedicarle un poquito de tiempo al colonialismo inglés. Es medio broma, pero al final, por un lado, Trump gana las elecciones con dos elementos básicos encima de la mesa. El resto es todo ruido. Los dos elementos básicos son, por un lado, Ucrania y por otro lado, Oriente Medio. El resto es ruido, y lo hemos visto después del ridículo internacional que se hizo cuando se llevó a Zelensky a la Casa Blanca. El lunes siguiente, ¿qué empezó a decir? Sacó Trump toda la baraja, que si Groenlandia, que si Panamá, que insiste, se lo ha dicho a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y lo va a controlar sí o sí. Que sí, y no sé si lo hará o no lo hará, pero realmente es ruido que nos distrae. ¿Nos distrae de qué? Pues nos distrae por un lado de Ucrania y por otro lado de Oriente Medio. Dentro de esas distracciones, yo creo que Trump, su capacidad de acción está muy limitada. Y lo hemos visto ayer, se va a Arabia Saudí, le presenta a Putin un acuerdo de paz, él pensando que ya estaba todo resuelto y Putin se lo echa a la cara. Pues en ese sentido, ¿qué estamos viendo en Oriente Medio? Un desastre absoluto, y las declaraciones de Trump yo no le daría mucha más vuelta a lo de un señor que se dedica a construir hoteles que dice una patochada. Vamos con otro asunto que te gusta además especialmente. Sabemos que en las relaciones internacionales ahora mismo, en esos intentos de algunos bloques de ejercer una cierta coerción sobre otros que son malos o que se presentan como malos, quiero decir, hablo simplificando de forma voluntaria, porque en esa dialéctica estamos, pues las sanciones se imponen, las sanciones se eluden, hay estrategias para ello. Y ahí tienen un papel relevante las criptomonedas, o algunos dicen eso. Yo te pregunto, por un lado, ¿las criptos facilitan que los sancionados eludan restricciones? ¿Qué significa eso para la política basada en relaciones internacionales de bloques en las que unos sancionan a otros sancionan a unos? ¿Y qué pasa con las criptos? ¿Son herramienta del mal o qué son? A ver, son una herramienta. Son una herramienta y hay una discusión. Me encontré una vez con Pablo Iglesias, por ahí. Y le pregunté, le pinché un poquito y entró al trapo en una discusión sobre si las herramientas tienen ideología o no. Discusión absolutamente bizantina. Tuve la sensación de que este señor, Pablo Iglesias, iba a estar hablando mucho de ello y estuvo hablando mucho de ello. Habló prácticamente él solo. Son una herramienta y las herramientas son neutras. O sea, al final, pues un taladro, una hoz, un martillo. Un cuchillo. No, una hoz, un martillo. Un cuchillo cebollero te puede degollar. Correcto. Puede cortar una cebolla. O vuelvo otra vez, por ser pesado, a la hoz y el martillo. Pues cortas el campo y pues clavos.
Dicho lo cual, las criptos, la guerra de Ucrania. Se inicia la guerra de Ucrania, que Trump pensaba entrar en 2 días y que Zelensky saliera corriendo. ¿Y cómo es capaz Zelensky en 2 días de organizar toda la defensa? Se nos ha olvidado, pero con un airdrop. Pidió tokens, pidió por un lado dinero y por otro lado tokens. El dinero tardó bastante en llegar, porque para que llegue el dinero se tienen que organizar, tienen que autorizar concesiones, pero había un montón de criptobros por el mundo que les sobraban los bitcoins. ¿Y por qué les sobraban los bitcoins? Porque empezaron cuando se creó el bitcoin ellos estaban ahí y son multimillonarios, pero lo mismo si destapan que tienen ese dinero, pues llega Hacienda y les cruje un poquito. Pues consiguió miles de millones en criptos en apenas días. Estoy hablando Zelensky en relación con la defensa. Y con esos tokens que recibió, compró agua, alimentos y armas. Agua, alimentos y armas. Luego, además, supongo que Zelensky también tendría en aquella época algún apoyo de la CIA. Supongo, porque con las criptos está muy bien, podemos hacer magia, podemos conseguir recursos, pero lo de volar el gasoducto, el Nord Stream, para mí excede las capacidades de Ucrania. Bueno, es que eso es obvio, por lo menos intuitivamente. Correcto. ¿Quién fue? Correcto. Carrero Blanco creo que salió volando, con todo el cariño y respeto a la gente que fallece, no me gusta el terrorismo, a 100 metros de la Embajada de Estados Unidos. Muy cerquita de aquí. Muy cerquita de aquí. Y también sabemos, por lo menos bajo la supervisión de quién estaba esa operación. No, yo hechos. Mis alumnos dicen factos. Yo doy hechos y luego que cada uno... la gente yo creo que ya es mayor, suficientemente mayor como para saber sumar. Tú le vas dando los sumandos y que cada uno haga sus propias sumas. Pero volviendo a las criptos, por un lado, una herramienta con una potencia enorme. Cuando hablo con alguien del Banco de España me gusta decir que es dinero, para pincharle. Dinero de curso legal evidentemente no es. Instrumentos financieros, pues depende de la cripto, pues tú puedes tokenizar una entrada de cine. Lo que sí que es, la cripto es una forma, de momento única, de gestionar valor en Internet. O sea, hasta que llegaron las criptos... Y eso es global, como la geopolítica. Absolutamente. Y se relaciona de forma indisoluble con la geopolítica. Totalmente. ¿La información es importante? Sí. ¿Internet ha cambiado el mundo geopolítico en apenas años? Sin duda, sí. Y el que no lo quiera ver está ciego. ¿Qué permite el blockchain? Gestionar la información en un mundo que se mueve gestionar el valor en un mundo en el cual la información se mueve a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad. Con el blockchain podemos gestionar valor. Y eso de gestionar valor, por un lado, si yo quiero estafar a gente, es una herramienta perfecta. No estoy diciendo que lo de Milei, que Milei tuviera el ánimo de estafar. Milei, retuiteando un mensaje, lo que consiguió es que otros estafaran. ¿Él fue imprudente? Sin duda sí. ¿Se equivocó? Sí. ¿Todos aprendemos de nuestros errores? Sí. Y además Milei en concreto lo asume y me gusta. Trump, Melania y el otro día Trump con su anuncio de la Reserva Federal, yo creo que mientras que Milei se equivoca, a Trump directamente le da igual equivocarse o no equivocarse, a él le dice algún criptobro, di esto para mantener artificialmente el precio del Bitcoin en alto y él lo hace. Por lo tanto, es una herramienta maravillosa, muy, muy poderosa. Si alguien está desesperado pensando en Zelensky, pues permite que tú te financies y defiendas un país. Y si alguien no tiene escrúpulos morales, pues puede estafar a mucha gente. Interesante, pero sigue siendo críptico ese mundo, nunca mejor dicho. Me parece que tontería pero Rafa, arcano, y sigue siendo... La universidad está mal, pero para algo yo creo que de vez en cuando he venido aquí con cariño y respeto. He venido aquí a disfrutar contigo como hago siempre. Pero tengo un máster, tienen que venir alumnos y en el máster ayudamos a que se entienda un poquito mejor todo esto. Eres como los antiguos maestros orientales, japoneses y tal, que se reservaban siempre su poquito respecto de sus alumnos para seguir siendo superiores a ellos, ¿no? No, a ver, vamos por partes. En esta mesa el único maestro eres tú. Vamos a terminar. Correcto. Nos quedan 3 minutos. Yo te preguntaría a una persona como tú, que no se dedica directamente a ello, pero que es consciente y analiza y reflexiona sobre la geopolítica y sobre el contexto que tenemos sobre la mesa, y que por otro lado tiene que gestionar también una formación dedicada a los riesgos, aunque en este caso sean los financieros, ¿no? Pero aunque sea a los riesgos... ¿Qué es lo que a ti te parece el mayor riesgo en este punto? Vamos a hacer una mirada sincrónica. Sé que la historia tiene más hacia lo diacrónico, pero hacemos la foto finish en este punto. ¿Cuál es el mayor riesgo para ti?
Lo tengo claro. Lo de hablar de riesgos es una excusa. Es una excusa para hablar de finanzas. Y hablar de finanzas es otra excusa para hablar de economía. Finanzas, economía, tiene que ver todo con un futuro incierto y en esa incertidumbre es en la que nos tenemos que mover. Voy a enseñar un secreto de los que me guardo para mí. En ese sentido, y para mí el mayor riesgo tiene que ver, no es financiero, sino tiene que ver es generacional. Por un lado, nuestros mayores, ayer falleció un muy buen amigo mío y se murió diciendo, me lo han comentado esta mañana en el tanatorio, que este ya no era su mundo. Que este ya no era su mundo y estaba un poquito envenenado con toda la política, con todo ese sentimiento asociado, porque tecnología sabía un montón, su desesperación no tuvo que ver tanto con la parte tecnológica, sino con lo que estamos viendo todos el día a día. Y luego, a veces, tenemos el gatillo fácil y tenemos tentación de decir que la cadena falla porque se rompe por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil son nuestros alumnos, son los jóvenes. O sea, por un lado tenemos a alguien mayor que está radicalizado y se enfada y muere triste. Estamos viendo estos días hoy hace precisamente 5 años de lo de la pandemia y estamos viendo reportajes. Pues el mayor riesgo que veo es el no saber que esto es un cambio de época y echar la culpa a los jóvenes. Los jóvenes es el futuro y lo que tenemos que hacer es cambiar en ese sentido. Riesgos, vivir es riesgo. Tenemos también una sociedad y un punto en este momento en el que nos engañan, nos engañamos, creemos que el riesgo cero es posible y lo que tenemos que asumir es que el riesgo cero no existe, que vivir es arriesgado y tenemos que disfrutar de ello. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de ICADE, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. ¿Ya se ha acabado? Ya hemos acabado. Y de hecho, no hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y tendremos que acudir a nuevas ediciones para tener más. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.